Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Curso Poderoso Primero B, turno tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta nueva unidad. Hoy, jueves 26 de mayo, vamos a desarrollar la unidad número 8 titulado Filosofía Andina. En esta unidad vamos a señalar la forma de apreciar, la forma de interpretar por parte de los habitantes en la zona andina acerca de la vida en todo su contexto. Es decir, vamos a abordar el pensamiento filosófico por el hombre andino como tal. Toda vez que cuando se habla de filosofía se está señalando a esa forma de pensar, a esa forma de expresar una idea por parte de una persona, un grupo de personas, todos quienes van a compartir a partir de esa lógica, de ese razonamiento como tal, como lo que implica cuando se habla de filosofía. Cuando hablamos de filosofía, estamos hablando básicamente de, puede ser grandes pensadores de la historia, denominados filósofos. No olvidemos que en la Grecia antigua, un conjunto de personajes llamados filósofos se destacaron: Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sócrates. Y juntamente con ellos hubieron otros personajes quienes a lo largo de la historia se han caracterizado por expresar un pensamiento, un razonamiento, permitiéndoles generar una filosofía de manera particular. ¿Y qué será la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Antes de ingresar y hablar de la filosofía andina, vamos a hablar acerca de la filosofía a nivel general. Y vamos a señalar que la filosofía es una ciencia que trata de dar explicación a multitud de preguntas básicas y elementales, además de tratar temas de carácter existencial. ¿Qué nos está diciendo con este concepto la filosofía? Nos está diciendo este concepto que la filosofía es una ciencia la cual pretende dar una explicación sobre un conjunto de preguntas básicas, por supuesto. Intenta responder preguntas de carácter existencial, como por ejemplo, ¿qué es ese cuerpo celeste que emana radiación? ¿Qué es ese cuerpo celeste que brilla por las noches? Por otra parte, la filosofía trata de dar respuestas
a las preguntas básicas de la vida. Trata de responder a una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia y el ser. Este otro concepto nos está señalando que la filosofía permite responder con respuestas todas las inquietudes, todas las interrogantes acerca de la existencia y del ser. Podríamos citar como ejemplo: ¿por qué en otoño las plantas se secan? ¿Por qué en otoño las hojas caen de los árboles? ¿Por qué en invierno nieva? ¿Por qué en primavera hace calor? Y demás. Por otra parte, nos dice la lámina: a lo largo de la historia, muchas otras disciplinas han surgido a raíz de la filosofía y a su vez es considerada la base de todas las ciencias. ¿Qué podemos apreciar aquí? Cuando hablamos de la historia, estamos refiriéndonos a todo el proceso de humanización posterior a la invención de la escritura. Recordarán ustedes que en unidades pasadas habíamos hablado de el origen de la historia propiamente dicho. Y habíamos señalado que la historia se origina con la creación de la escritura. Estamos hablando básicamente acerca de la escritura cuneiforme. Está desarrollada por los mesopotámicos, por los sumerios, por los babilonios, en lo que actualmente sería Irak. Entonces, cuando hablamos de la historia, estamos hablando de ese momento cuando la escritura se desarrolla en el planeta, con Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Hablamos de Irak hoy. Podemos hablar de la escritura jeroglífica por parte de los egipcios y por toda una serie de pueblos quienes crearon, diseñaron un tipo de escritura. Por ello, la filosofía es considerada como el núcleo, como el pilar del cual posteriormente surgió el resto de las disciplinas. Y es en ese sentido que a lo largo de la historia de la filosofía, se han ido diseñando, se han ido conformando diferentes corrientes o escuelas de pensamiento, todas proveniendo de la escuela de la filosofía como nuevas ramas de pensamiento. Entre estas corrientes filosóficas podemos hablar de la gnoseología, de la ética, de la antropología, de la cosmología, de la epistemología, todas con su origen en Europa, en donde se señala ser la cuna de la civilización. Antes de empezar a hablar de la filosofía andina, vamos a hacer una rememoración de algunos aspectos generales sobre filosofía. La gnoseología es aquella forma de pensar que está formada a su vez por el realismo, y entre sus representantes podemos citar
a Aristóteles, Tomás de Aquino. Podemos hablar del empirismo, representado por John Locke, por David Hume. Podríamos hablar del positivismo, representado por Augusto Comte y Herbert Spencer. Podríamos hablar del pragmatismo, representado por William James y John Dewey. Podríamos hablar del racionalismo, representado por Platón, Zenoth, Descartes. Podríamos hablar del criticismo, representado por Immanuel Kant. Todos estos pertenecen a la familia de la gnoseología. Por otra parte, podríamos hablar de la ética. Es aquella formada por todas las virtudes. Esta es representada por Platón y Aristóteles. La utilitarista, representada por Jeremy Bentham y James Mill. De los valores, representado por Max Scheler. Del deber, representado por Immanuel Kant. La vitalista es representada, la vitalista relativista es representada por Friedrich Nietzsche, y el postmodernismo es representado por Gianni Battista. Entre otras, podemos hablar de la antropología, formada por el dualismo y sus representantes como Platón, Zenoth, Descartes. Podríamos hablar del realismo, representado por Aristóteles, Tomás de Aquino. Podríamos hablar del trascendentalismo, representado por Immanuel Kant. Podríamos hablar del existencialismo, representado por Martin Heidegger, y el estructuralismo, representado por Michel Foucault. Y si hablamos de la cosmología, esta está formada por el mundo como copia y su máximo representante, Platón. Podríamos hablar de creacionismo y sus representantes, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Podríamos hablar del geocentrismo, representado por Aristóteles y Claudio Ptolomeo. Podríamos hablar de la cosmología newtoniana, representado por Don Isaac Newton. Son corrientes filosóficas. Por su parte, la epistemología es aquella formada por el empirismo lógico y neopositivismo, representado por Kurt Gödel y Rudolf Carnap. El racionalismo crítico, representado por Karl Popper. La teoría de la revolución científica, representada por Thomas Kuhn, entre otras. Es decir, estamos hablando de manera general acerca de la filosofía. Y como nos dicen los libros clásicos de historia, esta se origina en Europa, la denominada cuna de la civilización. Si todo ello está inmerso dentro de lo que es la filosofía, entonces debemos señalar que la filosofía andina también es como una rama del árbol, porque presenta su propia forma de pensar, de interpretar y, lo más importante, de identificar acerca de todo lo que nos rodea en cuanto a pensamiento. La filosofía es inherente a todo y no es necesario tener estudios de filosofía para tener una concepción del mundo. A diferencia de la filosofía occidental, la cual señala que para llegar a adquirir
conceptos de filosofías, es necesario realizar un sinfín de lecturas, de adquisición de conocimiento. En cambio, la filosofía andina indica que no es necesario haber leído varios textos, varios libros de filosofía para tener una concepción, ya que esta surge desde lo más profundo de cada individuo en la región andina y ello le permite generar su propio concepto como tal. En la imagen central superior se puede ver cómo el conocimiento de los incas en la región andina se fue transmitiendo de padre a hijos mediante la oralidad. Lo que nos está mostrando por otra parte que durante el desarrollo del imperio del Tahuantinsuyo, como ejemplo, no existían libros, toda vez que el padre, el abuelo, realizaba la transmisión de conocimiento hacia sus hijos a partir de sus experiencias andinas. En la imagen inferior central se puede ver a un grupo de niños formando un círculo y en la parte de la izquierda se puede ver a una persona mayor quien está transmitiendo su conocimiento a los infantes de la villa, de la tribu, del pueblo como tal. Y esto es lo que marcó como la comprensión, la concepción del mundo a partir de las propias experiencias como tal. Podemos hablar de Confucio, de los grandes griegos, filósofos. Ahora veamos lo que se conoce como una falsa imagen de la cultura andina. Cuando se habla de una falsa imagen de la cultura andina, estamos hablando de aquellas que no corresponden al correcto. Veamos. Zeidome, de lo que tengo escrito de estos indios, yo cuento en mis escritos lo que ellos me contaron a mí. Antes le quito muchas cosas y agrado tan solo una. ¿Qué estamos apreciando en este escrito? Esto fue escrito por el cronista Pedro Cieza de León. Nos está señalando acerca de una versión acerca de los incas como tal. Y lamentablemente don Pedro Cieza de León nos sigue denominando como indios cuando no lo somos. Salazar Bondi nos dice: el pensamiento filosófico llega de España, rechazando, negando la existencia de pensamientos propios en la Via Yala y América, ya que Salazar Bondi nos está mostrando, nos está señalando que todo el pensamiento y el razonamiento
está partiendo desde España hacia el I.O. América. Ceballos Vera nos dice: las corrientes filosóficas aquí se repiten. Solo somos divulgadores de las escuelas filosóficas de Occidente. Ceballos también está haciendo énfasis que algunos conceptos respecto a la filosofía aquí se aplican, aquí se repiten. Y señala a Occidente, como Europa en todo caso, la cuna de estas formas de pensar. Donde también don Ceballos Vera está rechazando, está negando que el hombre andino tiene su propia forma de pensar, su propia forma de sentir. JC Mariátegui nos dice: no disponía de información sobre nuestra cultura, no la estudió, ni tuvo la oportunidad ni el tiempo, pero el andino se muestra totalmente extraño al sentimiento postizo que hay en el Perú. Mariátegui nos está señalando acerca del hombre andino, quien se muestra indiferente a todo lo que hay en el Perú llegado desde Europa. Y ello obedece a que el hombre andino genera su propia forma de pensar y de sentir en lo que se conoce como el Tahuantinsuyo, o bien podríamos decir simplemente a la región andina como tal. Entre otros autores podríamos señalar lo que nos dice M.L. Zibara. Nos dice: planificar cambios estructurales en nuestros países necesita de un modelo integral ideológico, hacerlo siguiendo el modelo occidental. Zibara también nos está diciendo que los modelos ideológicos deberían rescatar aquello que viene desde Europa, que viene desde España, Portugal, entre otros países. Es decir, también está señalando y están rechazando el comportamiento del hombre andino, señalando que el modelo occidental es el mejor. Frankovich nos dice: nuestro ser mismo se va disolviendo y rompiendo dentro de moldes ajenos. Frankovich de manera abstracta nos está señalando que muchas veces la conducta del hombre andino se pierde, se disuelve y se va volviendo corrupto, esto por copiar de costumbres europeas. Sobre Villa dice: en el Perú no hay investigación sobre filosofía debido a la carencia de escritura en los antiguos peruanos. Sobre Villa nos está mostrando, nos está diciendo que la escritura es muy importante y que esta marca recopila su historia como tal. Por eso nos dice sobre Villa que en el vecino país hermano del Perú no hay investigación filosófica porque no tenían escritura. Mejía Guamán nos señala: la concepción prehispánica andina del mundo fue mítica y mágica y no eminentemente
racional, teorético, trascendental, problemático y crítico. Mejía Guamán nos está señalando que una de las formas de conocer la filosofía andina es acerca de lo mítico, lo mágico y no precisamente lo racional, como acontece en otras culturas, en otros puntos geográficos del mundo como tal. En la parte superior de la lámina podemos ver la forma de cómo se realizaba la escritura tahuantinsuyana o la escritura del Tahuantinsuyo, de los incas para ser más precisos. La escritura de los aymaras, totalmente hoy ignorado, en cuyo caso se desconoce el verdadero significado. Sin embargo, la misma se muestra como una forma de escritura. Y algunos cronistas nos están diciendo que el hombre andino nunca tuvo escritura. En la lámina inferior central se puede apreciar la imagen de un tocapo del Tahuantinsuyo, el cual a la fecha no ha sido aún descifrado. No olvidemos que estas imágenes fueron diseñadas, creadas, tejidas como tal, con diferentes mensajes codificados. Sin embargo, hoy, siglos después, al no encontrarse alguien que conozca tales mensajes, aún hoy en día se logra su decodificación. Aquí la prueba de que el hombre andino, sobre todo, tenía su forma de pensar, su forma de elaborar una prenda, un abrigo como tal. El quipu del Tahuantinsuyo, era un mecanismo para transmitir información numérica. Como nos muestra la imagen, vemos cordeles de colores y cada uno con un nudo. Un nudo representa una cantidad. Y este elemento era transportado por el chasqui desde el Cusco, la capital del imperio, hacia todas las regiones en los 4 suyos. Básicamente el chasqui se dedicaba a transportar el quipus. Y era de esperarse que el chasqui lo entregue a un quipu camayoc. ¿Quién es el quipu camayoc? El que traduce el mensaje de los cordeles, en este caso el mensaje de los quipus. Y esta fue otra forma de la filosofía andina, de expresar una idea, un sentimiento, un dato o un conjunto de datos que se unieron y se replicaron en información de cantidades en el quipus. Podemos hablar de otras figuras semióticas andinas, en algunos casos aún sin estudiar por la arqueología. En la imagen central superior se encuentra una imagen que representa un conjunto de individuos, sin embargo que aún falta ser estudiado, aún falta decodificar y comprender su significado. Y si esto no es escritura, entonces ¿qué es? Que nos digan los señores de Europa. En la parte inferior podemos ver los restos de un tejido
con diferentes figuras geométricas que a la fecha también está en proceso de investigación y de estudio por interpretar e identificar el significado de cada uno de sus elementos como tal. Cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de esa disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico como verdad, objetividad y realidad. Es decir, la epistemología es una disciplina filosófica que tiene por finalidad crear conocimiento científico, desarrollar la verdad, la objetividad y la realidad. En la filosofía andina, las ciencias empíricas son las ciencias por excelencia, aplicadas con mayor rigor en la física, en la química y en la astronomía. Las ciencias formales son un instrumento al servicio de las ciencias empíricas. Son ideas formuladas racionalmente y disponen de dos tipos distintos de proposiciones. Los axiomas, por su parte, son un principio, una verdad que no se discute y no necesita demostración. Es la estructura que se usa en el resto de las ciencias, por eso las matemáticas y la lógica son axiomas formalizadas en un lenguaje artificial. Y los teoremas son fórmulas lógicas, pueden ser demostradas, posee premisas y una conclusión como tal. Según la filosofía tradicional griega, considera estos elementos valederos para que pueda denominarse filosofía como tal. Cuando hablamos del enfoque epistemológico del tahuantinsuyano, estamos hablando de la astronomía como ciencia primera desarrollada por los habitantes andinos. En el ejemplo podemos apreciar en la imagen central de la izquierda y de la derecha, y en ambas imágenes vemos la denominada Cruz del Sur, lo que nos está mostrando que el hombre andino llegó a conocer la denominada Cruz del Sur, del cual proviene la chacana como tal, la cruz andina. Podríamos hablar del gran atractor, conocido y demostrado por los amautas andinos, quienes se especializaron en llegar a desarrollar un amplio conjunto de conocimiento, el cual le ha permitido aplicar en el estudio de la astronomía en todo el imperio del Tahuantinsuyo como tal. Para ello, utilizando sus observatorios astronómicos y realizando estudios acerca del universo, la Vía Láctea y lo que se conoce como el sistema solar. Y este tipo de conocimiento fue muy desarrollado en los hombres andinos, permitiéndoles desarrollar su propia filosofía andina, sin la necesidad de llegar al siglo XXI, sin la necesidad de poder estudiar el cielo con diferentes herramientas. Ya el hombre andino llegó a generar su propia concepción acerca de la vida en toda su esencia.
se habla de que los continentes, de que la forma de los continentes es a causa del gran atractor, de la influencia de los cuerpos sobre nuestro planeta. Y tal vez aquí debemos hacer una aclaración, que dentro de nuestro planeta el volcán o los volcanes y en su interior la magma son quienes ocasionan que las placas tectónicas se muevan de un lugar a otro lugar. Y en el caso de los continentes, estas, como lo vimos en unidades pasadas, se encuentran sobre diferentes placas tectónicas, las cuales están muy por debajo de la corteza continental, así también de la corteza oceánica. Y a lo largo de la historia se ha podido ver cómo los continentes en determinadas etapas en millones de años se unen, se separan, se unen y se separan, siguiendo el capricho cotidiano de nuestro planeta, la Tierra como tal. La Tierra es un enorme geomagneto. El polo sur está arriba, conocida por los astrónomos andinos y confirmada por los chinos. A partir de esta interpretación acerca de la filosofía andina, el hombre señala, enfatiza que el polo sur está mirando hacia el norte y el norte hacia el sur, esto en ubicación como tal. Y debemos hablar de un objeto muy diferente, igual de importante. Hablamos del mapa cósmico andino. En la imagen central se puede ver una lámina grabada en oro y a la fecha aún falta por descubrir cada significado de este grabado creado en una lámina de oro como tal. Para quienes se han atrevido a interpretar este grabado, muchos le dan este conjunto de interpretación. Por un lado señalan que en la parte superior se puede divisar a el dios sol Inti, el sol, nuestra estrella como tal, y en la misma altura al otro lado se puede apreciar a la Mamaquilla, la luna como tal. Y no olvidemos que dentro de la filosofía andina se habla de reciprocidad, de dualidad, donde hay un varón hay una dama, lo que se conoce y se dice como Chachawarmi, hombre, mujer. Más arriba del dios Olinti estaría su padre, el dios Viracocha, y por encima de la luna estaría la Pacha Mama como tal. Y por debajo de estos estarían los luceros del amanecer. Se aprecia también un conjunto de estaciones anuales y se van a empezar a decodificar varios fenómenos naturales como y estaciones anuales como el invierno, fenómenos como las nubes, la niebla, el granizo, entre otros. Por el otro lado se va a hablar de verano, contrario a el invierno, y se va a traducir una silueta que para muchos llega a ser el arco iris. Este fenómeno natural, el cual estaría por encima de la Pachamama. Se va a encontrar también un lago llamado Mamacocha,
un árbol, se va a encontrar la Cruz del Sur, la famosa chacana. Y finalmente se van a encontrar una pareja de un hombre y una mujer. Lo que aún no se conoce es el verdadero significado y su verdadera interpretación e identificación de esta lámina de oro como tal. Diseñado, desarrollado por los habitantes andinos. Garcilaso de la Vega señaló lo siguiente: tenían los reyes incas en el Cusco una cruz de mármol fino de color blanco y encarnado, que llaman jaspe cristalino. No saben decir desde qué tiempo la tenían. La cruz era cuadrada, tan ancha como larga, tendría de largo 3/4 labrada de a cuadrado. Teníanla en una de sus casas reales, en un apartado de los que llaman Huaca, que es el lugar sagrado. No adoraban en ella más que la tenían en veneración. Debía de ser por hermosa figura o por algún otro tipo de aspecto que no saben decir. Garcilaso de la Vega en esta descripción nos está señalando, por ejemplo, que el hombre andino llegó a poseer una cruz de mármol. Nos está hablando que ellos participaban de su religiosidad. Por otra parte, se está señalando a las huacas. ¿Qué es una huaca? Las huacas son lugares especiales, son lugares sagrados y, como lo dijimos la clase pasada, se señala que la iglesia de San Francisco, ubicada en la ciudad de La Paz, habría sido hace muchos siglos atrás una huaca sagrada. Lo mismo en el Alto cuando se habla de la iglesia Santa María de los Ángeles como tal. Y cuando Garcilaso de la Vega habla de la palabra huaca, nos está diciendo que el hombre andino realizó su propia interpretación de la vida, toda vez que el hombre andino considera la huaca como un lugar muy, muy sagrado. Podemos hablar de fórmulas matemáticas, podemos hablar de cuadrados. En la imagen central de la izquierda se puede ver la figura de un cuadrado y en la imagen central derecho se puede apreciar la cruz en el lugar llamado Palpa. ¿Y qué nos muestra estas imágenes? Nos muestra que el hombre andino llegó a conocer la matemática, llegó a conocer el diseño de figuras geométricas, llámense cuadrados, rectangulares, circulares, semicirculares, entre otros conocimientos que ellos llegaron a desarrollar. El hombre andino llegó a poseer conocimientos sobre el valor de un pi. Y esto marca el poder, el conocimiento que los incas llegaron a desarrollar en gran parte de la región andina como tal. En el geoglifo de la Cruz del Sur de Chao se puede apreciar 4 puntos oscuros que representan a la Cruz del Sur y que uniendo sus puntos podemos llegar a formar una cruz. Por eso se denomina la Cruz de
Chao. Cuando se habla de geoglifos de la cruz de Chao, presenta una hélice extrañamente perfecta y podemos ver de unidad y continuidad de la cultura andina. En las diferentes figuras que podemos ver en la lámina, podemos apreciar cómo se simboliza la cruz andina en sus monumentos, en sus figuras decorativas, entre otros aspectos. Nos está diciendo que el hombre andino llegó a adquirir conocimiento en base a su filosofía andina. Toda vez que la cruz del sur es apreciable en ceramios en el Tahuantinsuyo. Podemos ver imágenes en la parte superior de la izquierda, donde se aprecia una figura circular y en medio una cruz, la chacana. O lo propio se puede ver en la figura en la parte posterior de la derecha, donde se puede ver una cruz, una chacana. O lo que podemos apreciar en la imagen inferior central, se puede ver un objeto circular con una chacana, una cruz. Y ello es el elemento importante que nos está señalando que el hombre andino desarrolló una ideología religiosa, una ideología política y una ideología social. Y la chacana está presente en todos estos objetos de diferentes puntos geográficos en el Tahuantinsuyo, en la región de Tiwanaku en Bolivia, en otras regiones en donde el hombre andino se ha desarrollado hace décadas y siglos atrás. Y hablábamos de Tiwanaku. Y si hablamos de Tiwanaku, debemos hablar de manera casi obligada acerca de la cruz cuadrada. Esta figura que llega a ser la referencia ordenadora de los conceptos cósmicos matemáticos del Tahuantinsuyo. En la imagen central de la izquierda podemos ver, apreciar un diseño de una cruz denominada chacana. Estos tallados en andesita. Y aunque muchas veces se ha intentado replicar utilizando herramientas modernas como punta de diamante, rayo láser para hacer cortes precisos, lo único que se ha logrado fue un acercamiento imperfecto a una copia similar de lo que se conoce como la chacana. Por lo tanto, ello está demostrando que los tiwanacotas llegaron a poseer un alto grado de conocimiento para poder realizar los tallados hoy en día legados de su época legendaria. La famosa cruz cuadrada. La chacana andina en ceramios es muy apreciable en todo el conjunto de culturas que se hallan en América y o Abya Yala. Podemos hablar de estas decoraciones en lo que hoy es Guatemala, Mesoamérica, y como en gran parte de su cerámica se puede apreciar la chacana como tal, la cruz andina.
en la imagen central de la derecha podemos ver el friso perteneciente a las culturas de Guatemala. Lo que nos está mostrando, por lo tanto, que el conocimiento acerca de la chacana se ha compartido en Sudamérica, así como también en Mesoamérica. Podemos hablar de la chacana en el Anzón de Chavín, Chavín de Huántar, que llega a ser la matriz de la cultura andina, el pueblo de Chavín. Y sería que este tipo de monolitos fueron los replicados después por otras culturas y o civilizaciones como Tiwanaku, toda vez que mantiene, podemos ver en la imagen, se aprecia la figura de una chacana, entre los elementos mucho más importantes. Por otra parte, se han encontrado figuras de la chacana en algunos lugares como Antofagasta, en Chile o en Argentina, como un objeto de diaguita. Y ello naturalmente está señalando que los habitantes de la zona andina poseían conocimiento que les ha permitido poder desarrollar un mayor conocimiento, en algunos casos replicar en algunos experimentos como tal. Y cómo no hablar de la capital del imperio, del Tahuantinsuyo, del Cusco, de Cusco como tal. Y como vemos en la imagen central izquierda, en uno de los bloques se puede apreciar lo que sería el tallado de una chacana y con una figura cíclica en el medio, que para algunos esta representa el universo, el cosmos como tal. En otras regiones como Tarapacá se puede apreciar el dibujo de una chacana, lo que nos está mostrando cuán importante llegó a constituirse y fue aceptado por los habitantes de la región andina todo este tipo de conocimiento. Hoy una gran mayoría perdido por la persecución española, pero un porcentaje reducido para recordarnos que el hombre andino llegó a poseer un amplio grado de conocimiento. Entonces la chacana es un símbolo geométrico que resulta del proceso matemático para solucionar el problema de la cuadratura de la circunferencia. La chacana no solamente es un símbolo que tiene vinculación con la religión del hombre andino, la chacana va mucho más allá porque presenta en su diseño conocimiento geométrico y eso está mostrando que los incas, que el hombre andino como tal, llegó a poseer un alto grado de conocimiento a nivel ingeniería, como lo que acontece con el cuadrado, por ejemplo. Bien, tenemos unos minutos, vamos a seguir con la explicación correspondiente. Cuando hablamos del cuadrado, cuando hablamos de esta figura geométrica, básicamente hablamos de un símbolo geométrico empleado
en un primer momento por los egipcios, por los hebreos, por los griegos, por los romanos, entre otros pueblos. Platón, por ejemplo, también habla de este conocimiento y señala así: para construir el templo de Poseidón, cada radio es mayor que el radio precedente y por un factor que se aproxima a B2. De acuerdo con ello, si todos los 6 radios se presentan a la derecha, fácilmente puede verse que cada radio resulta ser un lado de un cuadrado cuya diagonal es el siguiente radio más grande. En Europa, por un lado, ya se iba manejando este tipo de conocimiento en antiguas culturas como egipcios y griegos. Sin embargo, el hombre andino también llegó a desarrollar su conocimiento en base al pi. Y a partir de esto, utilizando la ingeniería, se ha planteado, se ha realizado un planteamiento teórico y de demostración que el hombre andino llegó a conocer estos datos. Y lo más importante, estos fueron aplicados en la construcción de su legado. Hablamos de caminos, puentes, entre otros, donde el hombre andino supo desempeñarse, supo crecer y lo más importante, adquirir un alto grado de conocimiento. Podemos hablar de los valores del Qatari andino o pi y se puede relacionar con otras culturas. Hablamos de los chinos primitivos, hablamos de los amautas andinos, de los babilonios y hebreos, de los egipcios, de Arquímedes, de los chinos, entre otros. Y como el pi, esta unidad de medida, fue utilizado por estos pueblos señalados, así como también por los amautas andinos. Lo que nos está mostrando esta unidad de medida utilizada por el hombre andino, lo que nos está mostrando que el hombre andino llegó a desarrollar su conocimiento sobre el pi como tal. Para ganar tiempo vamos a pasar. Y cómo no hablar de la capital del imperio de los incas, hablamos del Cusco y de su orientación astronómica. El eje de la antigua ciudad de Cusco, cuya traza se asemeja a la de un puma y ascendente, es de 31 grados y 30 minutos hacia el noroeste. De color rojo guindo se puede apreciar la imagen de un puma. Esto en la ciudad de Cusco como tal. Bien, vamos a quedar ahí para continuar la siguiente clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes, antes debemos señalar cómo surge la importancia de la filosofía andina. ¿Y por qué estamos hablando de los incas? Porque los incas se han desarrollado también en la zona andina y la zona andina comprende Bolivia, Perú, Chile como tal. Y en todas estas regiones, como bien lo sabemos, se han desarrollado
pueblos, culturas y o civilizaciones mucho más antes de la llegada de los españoles, mucho más antes de 1492. Por ello surge la importancia de hablar de el hombre andino y su forma de pensar, su forma de conceptualizar los objetos, las personas y todo su entorno. Por eso se habla de la filosofía andina. Ahora sí quedamos ahí, hecha la aclaración correspondiente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchas gracias, muchas bendiciones, abríguense mucho.